Imagina una sala de museo a medianoche. La luz es mínima. Una lámpara cálida sobre la vitrina crea un óvalo de claridad en medio de la oscuridad. Frente a ti, sobre un lecho de terciopelo, descansa una tablilla de arcilla. No es grande, apenas una lámina rectangular que guarda, en sus surcos y bordes, la paciencia de manos largas desaparecidas. Si te acercas, casi puedes creer que aún sentirás la textura. La arcilla seca que guarda la yema de un pulgar, la marca diminuta que alguien dejó hace milenios. Esa huella no es solo una impresión, es una señal de vida. Es, en cierto sentido, una palabra que no se ha borrado del todo. Y si lo que creemos que fue el comienzo, las primeras ciudades, las primeras palabras escritas, no fuera un inicio absoluto, sino la última memoria organizada de algo mucho más antiguo. Y si, en ese silencio nocturno del museo, la tablilla te está susurrando una historia no de invención, sino de restauración. No estamos hablando de una teoría sensacionalista ni de un asunto de novelas. Es una hipótesis que nace al juntar dos cosas: los objetos fríos que vienen del suelo y las historias que la gente dejó en esos objetos. Es posible leerlos como vestigios de un pasado que se repite, como una cadena de restauraciones tras cataclismos. Hoy, mientras caminas por esa sala imaginaria, te invito a dejarte llevar por la evidencia tangible y por la poesía silenciosa de la arcilla. Si te gustan los relatos lentos y misteriosos sobre la historia, suscríbete y acompáñanos cada noche. Los descubrimientos en el sur de Mesopotamia llegaron con la sorpresa de lo hecho. Las ciudades, Uruk, Eridu, Ur, no emergen en el registro como aldeas modestísimas que poco a poco se vuelven complejas. Aparecen con órganos ya formados, templos, administraciones, sistemas de escritura en desarrollo. A finales del cuarto milenio antes de nuestra era, alrededor de 3500-3200 a.C., las primeras trazas de la escritura cuneiforme aparecen en tablillas administrativas. No son garabatos experimentales, sino instrumentos funcionales de contabilidad, listas de productos, raciones, ofrendas, registros que organizan y sostienen la vida colectiva. Esa madurez inicial es el primer misterio. Las excavaciones que nos dejaron este material empezaron en el siglo XIX y principios del XX, con hombres que removieron capas de barro y polvo para sacar a la luz sitios olvidados. Ernest de Sarsec trabajó en Teloj, lo que fue Girzú. Hormuzd Rassam, un arqueólogo asirio, trabajó en Nínive y también recuperó materiales en Ur. Robert Coldway abrió las capas de Babilonia. Y por supuesto, Sir Leonard Woolley, con sus campañas en Ur en los años 20 y 30, dejó informes que aún leemos por su minuciosidad. No solo encontraron objetos, encontraron estructuras de pensamiento. Piensa por un momento en las tablillas administrativas de Uruk. Algunas son listas de recipientes, otras órdenes de entrega. Pero entre los papeles contables aparecen canciones, himnos, textos que ya muestran fórmulas literarias. Hay además tablillas que registran observaciones astronómicas y tablas matemáticas. Entre esas piezas existe el llamado YBC 7289, una pieza que, aunque es tardía en la tradición y fue copiada en épocas mesopotámicas posteriores, es ejemplo de una técnica matemática heredada. En esa tablilla aparece una aproximación de la raíz de 2 que implica una comprensión algorítmica y práctica de la geometría. No es abstracción para la contemplación. Es herramienta para la medición, la arquitectura, la resolución de problemas concretos. Y junto a la matemática, las tabletas de observación planetaria, las famosas tablas de Venus vinculadas a la tradición que llega hasta el horizonte de Amisaduca, revelan que se llevaba un registro sistemático del cielo, de ciclos y repeticiones que permitían prever estaciones o ritmos agrícolas. Todo esto sugiere una cultura que no improvisa, tiene procedimientos, escuelas, maestros. En Nippur y en otros centros existían escritores en formación, los llamados scribes, con listas léxicas y ejercicios que transmitían vocabulario, fórmulas y técnicas. Las tablillas muestran manos diferentes, anónimas, jóvenes, copiando lecciones. Son huellas de una transmisión deliberada. Y si te acercas otra vez a la vitrina de la imaginación, verás las impresiones de dedos en arcilla aún húmeda. Sentirás que la técnica fue enseñada, memorizada y repetida hasta convertirla en base de la vida urbana. Hay un detalle que vuelve a atormentarnos. La lengua que utilizan esas tablillas, el sumerio, es una isla. No se identifica con familia lingüística conocida, no tiene parientes claros.
Con el tiempo su uso decae como lengua hablada, pero subsiste como lengua de la liturgia, de la poesía y de la administración. Lo mantienen los escribas como un latín local. Esto sugiere algo más que un simple dialecto antiguo. Sumerio se torna en testigo, moldeado para conservar saberes. Si una cultura desea preservar algo crucial, una lengua que sobrevive como lengua ritual y académica cumple esa función. Es cápsula y memoria. No es el principio, no es la invención, es la restauración. A menudo los objetos arqueológicos y los textos parecen insistir en el mismo gesto, copiar con celo. Las listas reales, por ejemplo, que conservan los nombres y reinados de monarcas, fueron copiadas generación tras generación. El King List sumerio, un documento que enumera reyes y prolongaciones de reinados, a veces con cifras que desafían la plausibilidad literal, no es un simple cronograma. Entre sus líneas encontramos reinados exorbitantes que, si se leen literalmente, mostrarían una historia imposible. Pero una lectura alternativa, que muchos estudiosos han considerado prudente, es leer esos números como medidas simbólicas o como representación de ciclos largos, épocas que se superponen con observaciones astronómicas o con unidades rituales. En ese sentido, la lista sería menos una crónica precisa y más una estructura para ordenar memorias profundas, quizá fragmentos de registros que sobrevivieron a la desintegración de algo anterior. En la arcilla se aprecia un gesto de conservación. Estos textos eran copiados y recopiados con celo, como quien guarda un manual de técnicas. Algunos de esos manuales ya no tenían la referencia original. Aún así, se preservaban por su valor instrumental o simbólico. Esto nos lleva a pensar que Sumer no inventó todo desde cero. Pudo haber tomado y reajustado saberes previos, ensamblando piezas en un tejido nuevo. La metáfora que funciona aquí es la del archivo que se salva tras un incendio. No crea el fuego, pero protege las notas que permiten recomponer edificaciones. Los mitos sumerios también sugieren este enfoque técnico disfrazado de narración. En relatos como los que aparecen en el ciclo de Atrahasis o en fragmentos que luego confluirán en la epopeya de Gilgamesh, la creación aparece a menudo como un proceso de ensayo y error. Los dioses prueban, ajustan, corrigen. Esa imagen puede leerse en una lectura atenta como la memoria de procesos prácticos, experimentación con irrigación, con construcción de diques, con organización social. Es posible que las voces míticas encapsulen métodos y recetas transformadas por la repetición en formas poéticas. Los dioses en ese registro no son necesariamente seres sobrenaturales intrusos, sino figuras que personifican el saber técnico, maestros, instructores, autoridades que transmiten técnicas. Aparecen entonces las figuras que la tradición llama Anunnaki. En los textos antiguos actúan como juristas, como ingenieros arquetípicos, como responsables de repartir tareas. En la narración que se fue tejiendo a lo largo de siglos, esas figuras funcionan como transmisores de conocimiento. En la interpretación prudente que propongo, los Anunnaki pueden representar la memoria colectiva de élites técnicas, maestros o corporaciones de oficio que mantuvieron y transmitieron saberes. Globalmente, a lo largo de distintas culturas hay figuras parecidas, maestros que bajan del cielo en metáfora o mito, Prometeo en Grecia, los Watchers en algunas tradiciones hebreas, Quetzalcóatl en Mesoamérica. No es casual. En sociedades que recuerdan la llegada de técnicas esenciales, la idea de un otro que enseña se vuelve fórmula narrativa. Es una forma de decir, hubo alguien que nos enseñó a domesticar los ríos, a medir el tiempo, a escribir. Y hablando de ríos, el agua aparece como frontera y como destructor. En las capas de la tierra, bajo los asentamientos, hay evidencia que no puede ignorarse. En sitios como Ur, Shuruppak y Kish, los sedimentos muestran láminas de limo y depósitos aluviales que interrumpen la secuencia habitual de ocupación. Algunos de esos depósitos han sido fechados, de manera aproximada, alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Uno de los horizontes sedimentarios que más se discuten se sitúa alrededor de 2900 a.C. Sir Leonard Woolley, en sus excavaciones en Ur, reportó un horizonte de sedimento que parecía corresponder a un gran episodio de inundación. Halló capas de limo estéril, capas que, por su textura y composición, parecen registrar una entrada brusca de agua que cubrió zonas urbanas. Es importante decirlo con claridad. El registro geológico puede interpretarse de varios modos. Un depósito aluvial no es una prueba de un diluvio universal, ni tampoco un sello definitivo que explique todos los mitos. Pero la coincidencia entre un episodio geológico significativo,
y relatos de inundación en múltiples tradiciones regionales, las versiones de Atrahasis, Siusudra, Utnapishtim, obliga a la reflexión. Aquí la línea entre mito y memoria se vuelve delgada. El relato oral podría haber preservado la memoria de un evento de gran escala, que, al repetirse en distintas comunidades, se transformó en mito. Volvamos a la caja de herramientas de los escribas. Las escuelas de Nippur, Uruk y Eridu produjeron glosarios bilingües, diccionarios y ejercicios que muestran un esfuerzo consciente por conservar términos técnicos. Esa labor no solo es lingüística, es técnica. Copiar la lista de materiales, memorizar la forma de un contrato, aprender una receta médica, repetir una tabla astronómica, todo eso es un modo de preservar un cúmulo de soluciones que, de otra forma, se perderían con una catástrofe o con generaciones que cambian. La lengua sumeria, en su persistencia, nos recuerda que la transmisión no es casual. Los escribas no eran únicamente amanuenses, eran guardianes. A medida que observas estas piezas, la pregunta regresa con más fuerza. Si Sumeria aparece ya dotada de técnicas complejas, ¿de dónde vinieron esas técnicas? Una posibilidad es la continuidad local, una larga evolución que, por especulación, podríamos extender hacia atrás en el tiempo sin evidencias documentales directas. Otra posibilidad, más sutil, es que Sumer actuó como un centro de restauración. Una cultura que, ante la desaparición de una fase anterior por causas que podemos imaginar, catástrofes ambientales, movimientos demográficos, rupturas políticas, recuperó fragmentos dispersos de conocimiento y los reensambló. Restaurar, en este contexto, significa recomponer saberes prácticos a partir de restos técnicos, iconográficos y orales. No crear desde la nada. Reconstituir. Imagina ahora las ruinas desiertas al borde de un río que hoy serpentea más débil. Hasta hace poco no había más que un horizonte de barro y escombros. El viento se levanta y sopla sobre las piedras. Un polvo fino se cuela entre las fisuras antiguas. En la distancia, la silueta baja de un sigurat recorta el cielo. Si cierras los ojos, puedes oír el crujido del barro seco y el silbido del viento que lleva arena. Esa escena no pertenece al museo, pertenece al paisaje vivo donde las placas de sedimento cuentan historias. Allí, entre las ruinas de Eridu o de Uruk, las capas del suelo hablan en un código de estratos. Ocupación humana, abandono, sedimento, nueva ocupación, un ciclo tras otro. No es que los sumerios inventaran todo, no es que hubieran llegado sin un ayer. Es posible leer su llegada al registro arqueológico como la recomposición de un archivo mayor. En algunas copias de textos, los escribas conservan listas que parecen demasiado antiguas para su propia época. Las copias son reverenciales, repetidas con respeto, como si se preservara un ritual, no un manual práctico. Cuando un texto se copia una y otra vez, sin que su sentido sea plenamente comprendido, lo que se está preservando puede ser tanto la forma como la memoria de una técnica. En el barro, la huella del pulgar es una imagen poderosa, un contacto humano directo, inmediato y vulnerable. Esa marca nos devuelve la dignidad de la mano que trabaja, pero también habla de fragilidad. La arcilla se seca, se quiebra, se cubre por sedimentos. Lo que no se rompe del todo es la tradición de copiar, de repetir, de enseñar. Los maestros, los escribas, los sabios de las ciudades antiguas fueron en ese sentido restauradores conscientes. Y cuando hablamos de restauración, debemos recordar que restaurar no es inventar, es recomponer a partir de piezas rotas. Mientras recorres mentalmente esa sala, te preguntarás por los números. Las listas reales que mencioné antes hablan de reinados de miles y miles de años, cifras que, leídas literalmente, no encajan con la biología humana. Pero si esas cifras se interpretan de otro modo, como ciclos astronómicos, como medidas de unidades rituales, como sumas simbólicas, entonces el King List se transforma. De ser un catálogo de reyes que sorprende por su longevidad, pasa a ser un esquema de recuento de épocas, de segmentos temporales en los que se organiza una memoria colectiva. Algunos expertos proponen precisamente eso, que los números no se refieren estrictamente a años solares de una sola persona,
sino a periodos que pudieron tener un significado diferente en su contexto original. Es aquí donde entra la idea que enuncia el título de esta narración: somos la séptima civilización. Tenemos que tratarla con cuidado. El número 7 aparece con fuerza en múltiples cosmologías como símbolo de plenitud o de ciclos completados, y por ello es un buen emblema para hablar de repeticiones. Decir séptima no significa afirmar que, científicamente, podemos numerar 6 civilizaciones previas y luego una más. Es una metáfora que permite contemplar los pliegues de la historia como repeticiones y restauraciones. Es una lectura narrativa que sugiere que podemos situarnos en una larga serie de intentos humanos por edificar orden tras un desorden masivo. Es una hipótesis poética y plausible, si la mantenemos como lectura, no como conclusión cerrada. Mientras tanto, los paralelos globales observan el mismo fenómeno. Relatos de maestros que enseñan, relatos de inundaciones que borran y que, sin embargo, dejan huellas fragmentarias. Esa resonancia no es prueba única, es eco. En la memoria colectiva, ciertas imágenes se repiten porque responden a problemas universales, cómo regular el agua, cómo medir los cielos, cómo organizar la producción. La imagen del instructor divino o semidivino puede ser una forma de decir, hubo técnicos que codificaron saberes. La imagen del diluvio puede ser la manera en que una comunidad recuerda una pérdida que reorganizó su mundo. No obstante, hay límites. No hay evidencia arqueológica que muestre artefactos de una tecnología moderna anterior a los sumerios. No hay placas de metales imposibles ni circuitos eléctricos. Lo que sí hay son procesos preservados, listas, tablas, cánones. Eso es lo que puede sustentar una lectura de restauración. La hipótesis central que sostendremos, de manera tentativa, narrativa, es sencilla. Sumer pudo ser un centro restaurador de técnicas y memorias, preservando y reelaborando fragmentos de saber anterior tras episodios de ruptura. En ese relato, nosotros, hoy, quedamos ubicados potencialmente en una larga sucesión de civilizaciones que se alzan, dejan huellas, se rompen y dejan parte de su archivo para quien pueda recomponerlo. Séptima es, en ese lenguaje, una metáfora de ciclo y de acumulación. Antes de avanzar, regresemos al polvo y a los nombres concretos. En Uruk, los primeros registros de escritura aparecen vinculados a la administración. Eridu, en la tradición mesopotámica, figura como un lugar primigenio de fundación, un punto mítico que también aparece en capas arqueológicas como un centro temprano. Shuruppak es, en los relatos, un lugar marcado por la inundación, y Kish aparece consecuencias de ocupación que reflejan intensas transformaciones. Las campañas de Desarsec en Girsu, de Razam en Ur y Nínive, las excavaciones de Coldway en Babilonia y las campañas meticulosas de Wuley en Ur nos dieron el material que hoy ensamblamos. Gracias a ellos tenemos estratigrafías, contextos y dataciones aproximadas que permiten ordenar una historia, aunque siempre fragmentaria. Mientras quitaban capas de barro, los arqueólogos se toparon con objetos que marcaron continuidad. Sellos, cuentas, instrumentos de medida, tablas que repiten fórmulas. En esas piezas vemos una y otra vez el imperativo de repetir, mediciones que coinciden, fórmulas que se repiten, procedimientos que se enseñan. Eso no es casualidad, es la evidencia de una cultura que valora la técnica como patrimonio. Al avanzar en la narración, empezamos a escuchar voces antiguas que se entrelazan con voces modernas, los textos antiguos que enumeran dioses y reyes, las tabletas que registran tráfico de grano, los informes de los excavadores que hablaron de sedimentos extraños. Todo ello nos guía hacia una tensión fundamental. ¿Cómo leer las coincidencias entre el registro material y la memoria literaria? Podemos pensar que ciertos episodios, inundaciones, pérdidas, actuaron como discontinuidades que obligaron a la humanidad a reiniciar, a restaurar lo que pudo. Estás ahora en la transición. Del otro lado del vidrio, la tablilla espera. Afuera el viento mueve la arena sobre las ruinas. En el silencio se oye un eco. Es la repetición de la misma pregunta. Pronto veremos cómo la evidencia geológica y las listas reales dialogan de forma más explícita. Entraremos en los detalles de esos depósitos de limo, en las dataciones y en las propuestas de lectura de los números longevos. Pero por ahora mantenemos la imagen, la huella del pulgar en la arcilla, el coleccionista nocturno que escucha el murmullo de una lengua que se niega a morir. Hay una pausa en la narración,
un umbral donde la historia nos contempla y nos pregunta si queremos cruzarlo. Cruzas ese umbral sin darte cuenta, y la historia te lleva ahora al subsuelo de la ciudad, a las capas que no se ven a simple vista, a los surcos que la lluvia dejó sobre el barro antes de que nadie los llamara ciudad. Si te inclinas sobre una sección de corte estratigráfico, puedes imaginar que lees una página de un libro roto. Manchas oscuras que indican ocupación, vetas claras que señalan abandono, una lonja de limo que se despliega como una cicatriz. Es en esa cicatriz donde la tierra guarda una pista concreta, física, que se corresponde con la memoria oral de inundaciones. No es un cuento, es un sedimento. Los excavadores de principios del siglo XX describieron esos horizontes con una mezcla de asombro y duda. Cuando Leonard Woolley llegó a Ur, encontró, bajo las viviendas y sobre las capas de ocupación, una unidad de sedimento inusual, una capa homogénea de limo, sin materia orgánica, que parecía haber sido depositada por una llegada súbita de agua. En algunos puntos, ese limo cubrió la vieja calle y las casas como si una ola hubiera pasado por encima. Woolley interpretó aquello como evidencia de un gran episodio de inundación. Más tarde, en sitios como Shuruppak o Kish, las excavaciones revelaron horizontes comparables, estratos que interrumpían secuencias domésticas y que por su textura y composición sugerían depósito de sedimentos traídos por corrientes rápidas. Las dataciones por carbono y los estudios estratigráficos han ido afinando los marcos temporales. Muchos de estos horizontes pueden fecharse, de manera aproximada, alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Pero atención, aproximado es la palabra que debe acompañar cada afirmación. Lo que los geólogos modernos nos recuerdan es que un depósito aluvial no habla de diluvios universales. Puede ser el efecto de crecidas del río, de roturas de canales de irrigación, de tormentas excepcionales que juntaron sedimentos en un solo evento. Un horizonte de limo puede testimoniar un desastre local, regional o algo que afectó a amplias cuencas. La interpretación depende del contexto, la extensión del estrato, su composición, su relación con estructuras humanas. En algunos sectores, la evidencia sugiere episodios de inundación significativos que habrían destruido barrios enteros y dejado comunidades enteras en desorden. Esa destrucción, a su vez, es la clase de ruptura que obliga a recomponer, reparar diques, rehacer canales, volver a aprender cuáles son las estaciones. No es extraño, entonces, que en la memoria colectiva aparezcan relatos que hablan de una gran inundación, y que esos relatos circulen y sobrevivan porque responden a una experiencia traumática compartida. Si sigues bajando por la narrativa, llegas a un rincón donde la aritmética se junta con la poesía, los números sumerios y la forma en que la gente de entonces contaba el tiempo. La elección del sistema sexagesimal, la base 60, no fue un capricho. Abrió formas de medir que han persistido hasta hoy, en la manera en que dividimos la hora y el círculo. Pero más allá de esa impronta persistente, hay tablillas que muestran un rigor matemático sorprendente. YBC 7289, por ejemplo, es famosa por ofrecer una aproximación numérica que, interpretada con cuidado, indica un manejo práctico de relaciones geométricas. Fue copiada en épocas posteriores, lo que nos sugiere una tradición de enseñanza y práctica matemática que se prolongó y que no se improvisó de manera aislada. La astronomía, por su parte, aparece sistemática. Las tablas de Venus asociadas a la tradición de Amisaduqa son un ejemplo claro de cómo se registraron patrones celestes con cuidado, observaciones repetidas, ciclos anotados, correlaciones con estaciones agrícolas. No es anecdótico, es técnica. Observar el cielo, registrar sus retornos y construir reglas para anticipar inundaciones o épocas de siembra requiere escuelas, observadores y procedimientos estables. Cuando un pueblo aprende a consultar el cielo como un manual más, se están preservando conocimientos que pueden sobrevivir a catástrofes si alguien se encarga de copiarlos. Esas copias nos traen a los escribas. Las escuelas, las eduvas, fueron instituciones en las que la memorización y la reproducción de listas eran prácticas diarias. Los diccionarios bilingües, las listas léxicas y los ejercicios escolares encontrados en las excavaciones indican un trabajo pedagógico metódico. Se enseñaban formas, fórmulas y vocabulario especializado.
Al copiar una receta médica, al transcribir una tabla de medidas o al reproducir una lista de ritos, el escriba no solo ejercitaba la escritura, actuaba como guardián. En varios lugares aparecen manos distintas sobre las mismas fórmulas, maestros y aprendices que replican procedimientos. Esa persistencia institucional sugiere que Sumer no fue un acto aislado de invención, sino también un esfuerzo consciente de transmitir. Mientras tanto, la lengua misma actúa como cápsula. El sumerio persiste como un idioma con características singulares, aislado, sin parientes claros, se vuelve lengua de prestigio y de escritura, aún después de que el habla cotidiana cambie. Este fenómeno no es único en la historia. Cuando una lengua se convierte en vehículo de saber ritual o técnico, su conservación adquiere una finalidad casi archivística. En contextos posteriores, los escribas babilonios, que hablaban otras lenguas, seguían copiando textos en sumerio y compaginándolos con traducciones y comentarios. Ese esfuerzo por mantener activo un repertorio lingüístico apunta a la conciencia de que la lengua sirve para preservar algo más grande que simples palabras, técnicas, cánones, fórmulas de saber. Y aquí es donde el King List vuelve a aparecer con su enigma. Las listas reales mezclan nombres, dinastías y cifras de reinados que, leídas a la primera, resultan inconcebibles. Pero muchos especialistas han advertido que exigir una lectura literal es forzar un texto que cumple otras funciones: legitimación, ordenación ritual del tiempo, agrupamiento de periodos. Algunas interpretaciones sugieren que esas cifras podrían representar unidades distintas de medida temporal, meses lunares, ciclos sociorrituales, repeticiones astronómicas, o que pueden actuar como códigos que ordenan recuerdos de épocas largas. En otras palabras, lo que parece una cronología absurda podría ser, en realidad, una manera simbólica de contar, un recurso para mantener la memoria colectiva más que una lista biográfica al uso. Cuando se conserva algo a través de copias sucesivas sin que se entienda plenamente su origen, lo que se preserva es la forma y el gesto de la forma. Esa repetición reverencial se observa una y otra vez en los archivos sumerios. Listas recopiadas como si fueran reliquias, textos que se mantienen por el valor de su patrón más que por la claridad de su sentido original. Ese gesto de conservación, por sí solo, ya habla de una cultura que se entiende a sí misma como depositaria de un acervo que puede exceder su propia memoria. Las narrativas míticas ofrecen una clave complementaria. Cuando leemos Atrahasis o los fragmentos que confluirían en la epopeya de Gilgamesh, encontramos una imaginería de creación por cascada. Los dioses prueban, se equivocan, vuelven a intentar, crean seres que no funcionan y los corrigen. Ese esquema de ensayo y error, leído con una mirada atenta, se puede interpretar como un modo mítico de narrar procedimientos prácticos. Las versiones hablan de dioses que trazan canales, organizan raciones, establecen castigos y leyes. En el fondo, es la memoria de decisiones técnicas y administrativas que forman el esqueleto de la vida urbana. En los mitos, el acto de enseñar se personifica en figuras que han sido llamadas con un nombre u otro. Anunnaki, en Mesopotamia, son esos agentes que distribuyen tareas, que regulan, que cuentan. Es tentador imaginar a los Anunnaki como maestros en sentido metafórico, la personificación del saber técnico y regulatorio. Hay que insistir en la prudencia. Los Anunnaki son personajes dentro de relatos con propósitos sociales y simbólicos, no evidencias directas de intervenciones externas. Pero su función narrativa, como transmisores, figuras que traen técnicas y reglas, tiene equivalentes en otras tradiciones del mundo. El Prometeo griego, que roba el fuego y se lo ofrece a los humanos. Quetzalcóatl, en Mesoamérica, que enseña la agricultura y la escritura en algunas versiones. Las figuras de los llamados Watchers en tradiciones semíticas que introducen conocimientos prohibidos, todos son formas de explicar la aparición de tecnologías clave. Que esta figura recurra en geografías tan diversas es en sí mismo un índice de una constante humana. Cuando una comunidad recupera o adopta saberes esenciales, los integra en su memoria colectiva como una donación transformadora. Si nos detenemos en esos paralelos culturales, observamos que la forma narrativa cumple una función social. Fija las reglas, legitima la autoridad de los que enseñan y pone límites a la transmisión. Un relato que dice, tuvimos un maestro que nos enseñó a abrir canales, sirve tanto para preservar la memoria técnica como para explicar la jerarquía social que hace posible esa técnica. Los mitos son, entre otras cosas, manuales embellecidos. Ahora llegamos al momento en que la hipótesis global cobra cuerpo simbólico. Podemos pensar a Sumer como un espacio de recomposición. Restaurar no es crear de la nada, es tomar fragmentos de saber, reconstruir procedimientos, volver a ensamblar una técnica.
Si hubo en efecto rupturas que borraron fases antiguas de la vida humana, ya sea por inundaciones, por cambios climáticos o por movilidades humanas, entonces las sociedades que emergen después no parten de cero, heredan ruinas, materiales, fragmentos de tradiciones orales y con todo eso intentan recomponer un orden funcional. Desde esa perspectiva, la rapidez consumeriza aparece en el registro no es tanto una invención espontánea como el resultado de una recomposición eficaz y rápida de prácticas y conocimientos preservados en fragmentos. Es aquí donde el título del relato vuelve a la superficie. Somos la séptima civilización. La expresión funciona como marco poético para pensar en repeticiones. ¿Por qué el 7? Porque el 7 tiene historia simbólica como número completo en muchas culturas, 7 días, 7 cielos, 7 etapas, y resulta un emblema útil para hablar de ciclos. Pero hay que ser claro, hablar de séptima no es pretender numerar con exactitud civilizaciones previas, ni afirmar que haya, arqueológicamente, un catálogo verificable de 6 civilizaciones borradas. Es una metáfora potente para imaginar que la historia humana no es lineal, sino episódica, capaz de ordenar, caos, recomponer. Si aceptamos esa lectura poética, entonces nos colocamos en una tradición de alternancias, construcción, pérdida, recolección de lo que queda, nueva construcción. Es una manera narrativa de situarnos dentro de una cadena de restauraciones. Esa hipótesis narrativa tiene ventajas y límites. Su virtud es permitirnos pensar en los vestigios con una sensibilidad distinta. No buscamos el primer chispazo de invención, sino los signos de continuidad y de reparación. Nos permite ver tablillas administrativas como partes de un archivo de supervivencia. Nos ayuda a comprender por qué una lengua puede volverse litúrgica y por qué las listas se copian, aun cuando su sentido se difumina. Son actos de fe en la posibilidad de recomponer. Pero la hipótesis no debe deslizarse hacia la pretensión de demostrar hechos imposibles con la evidencia disponible. No hay hallazgos que indiquen, por ejemplo, una tecnología moderna anterior a los sumerios. No existen artefactos anacrónicos que corroboren una civilización tecnológica previa con herramientas comparables a las nuestras. Lo que sí hay son prácticas de conservación, copias, listas, tablas y estratos que remiten a episodios de ruptura. Si te preguntas por las maneras en que esta hipótesis puede ponerse a prueba, la respuesta es doble, por la arqueología del detalle y por la crítica textual. En el primer caso, la extensión y la distribución de horizontes aluviales, la correspondencia entre zonas afectadas y relatos locales, y la presencia continuada de técnicas similares en momentos distintos ofrecen pistas. En el segundo, el análisis de la propia documentación escrita, las capas de copia, las variaciones de fórmulas, los glosarios que acompañan los textos, muestra la trayectoria de transmisión. Ambas vías son complementarias. Las estratigrafías hablan, las listas copian. Juntas permiten entrar en la lógica de restauración. Recuerda que la arqueología es disciplina de matices. Cuando Leonard Woolley tocó esas capas de limo, lo hizo desde su tiempo y con sus herramientas. Desde entonces, las fechas se han ajustado, los sedimentos se han reanalizado y las interpretaciones se han matizado. Hoy, muchos arqueólogos prefieren hablar de episodios de inundación o crisis hídricas en vez de diluvios, para marcar la diferencia entre relatos míticos y procesos naturales observables. Esa precisión es necesaria. Afirmar que hubo una inundación que afectó ampliamente a Mesopotamia no equivale a decir que hubo un único evento cataclísmico que borró toda civilización. Lo más probable es que las sociedades locales sufrieran una diversidad de golpes, erosión, salinización, alteraciones del curso fluvial, que, acumulados, promovieron cambios profundos. Mientras lees estas líneas, te invito a volver a la imagen del zigurat recortado en el horizonte. Imagina que el viento levanta una capa fina de polvo y que en esa nube cálida flotan fragmentos. Un sello con impresiones, un pedazo de cerámica, una tablilla con líneas. Cada fragmento es un vestigio de una práctica. Si los examinas con paciencia, notarás que muchas técnicas reaparecen, patrones de irrigación, medidas de capacidad que se repiten, fórmulas de receta que se mantienen. Esa repetición habla de memoria técnica, de manuales que se transmiten, de gente que enseñó a otros a abrir canales y a medir granos. Es, en suma, un trabajo de recomposición. Los paralelos globales merecen otra mirada. En el hemisferio americano, ciertas tradiciones recuerdan la llegada de benefactores que enseñaron la agricultura o las artes.
En las islas del Pacífico, los relatos de grandes olas y de reubicaciones poblacionales conservan la experiencia de cambios ambientales abruptos. En África, en Asia, en Europa, aparecen figuras que encarnan el acto de enseñar. La recurrencia de estos motivos no prueba una causa única ni una intervención externa, prueba mejor la universalidad de la pregunta humana frente a la técnica y la pérdida. Es la manera en que las comunidades transforman la experiencia técnica en narrativa social. Al mismo tiempo, la prudencia historiográfica nos obliga a no sobresignificar las semejanzas. No todo paralelo es evidencia de una misma experiencia interpretativa. Hay que distinguir entre resonancia temática y demostración causal. El hecho de que una cultura recuerde una gran inundación y otra también lo haga, no prueba que ambas hayan vivido exactamente el mismo acontecimiento. Sí sugiere que ambos elaboraron respuestas culturales a riesgos ambientales comparables. Vayamos acercándonos al clímax de la hipótesis. Si Sumer actuó como restaurador, entonces dentro de su esfuerzo de restauración dejó trazas que podemos seguir hoy. Esas trazas son las tablas que registran la cuenta del grano, las léxicas que enseñan los nombres de herramientas, las tablas astronómicas que enseñan periodos, los procedimientos médicos que guardan recetas. La repetición cautelosa de esos materiales habla de un intento consciente de preservar. Desde esta perspectiva, nosotros, la humanidad contemporánea, podemos concebirnos como una de las iteraciones de un proceso más vasto, una sucesión de sociedades que han sabido, a veces con acierto y a veces por azar, recoger lo que quedó y recomponer lo esencial para vivir nuevamente en ciudades. La cifra séptima funciona como símbolo que nos permite imaginar esa sucesión sin pretender contabilizarla. En ese empleo, el 7 actúa como cifra mnemotécnica, recordar que hay ciclos, que se repite la urgencia de recomponer, que la memoria colectiva tiene capas. Si te acercas a la tablilla en la vitrina una vez más, puedes pensar que tu propio presente está depositado sobre estratos de memoria incompletos. Tus instituciones, tus medidas y tus relatos son posiblemente restauraciones de formas anteriores que sobrevivieron en fragmentos. Pensar así no es negar la originalidad de lo que hemos construido, es sumarlo a una trama más larga. En el tono de la sala nocturna, la pregunta que nos queda es humilde. ¿Qué nos enseña esa posible repetición? Primero, que el conocimiento técnico es frágil y necesita custodia. Segundo, que los textos y las prácticas rituales pueden ser depósitos de tecnología vulnerable. Tercero, que la memoria colectiva funciona tanto por transmisión activa, las escuelas, los maestros, como por copia reverencial, las listas que se recitan sin entender por completo. Si aceptamos eso, entonces la lección práctica es clara. Preservar no es solo archivar, es enseñar, practicar y transmitir. Antes de cerrar, volvamos a la escena sensorial final que debía acompañar este viaje. Imagínate otra vez frente a la vitrina, las luces cálidas acunando la tablilla y la yema del pulgar inscrita en la arcilla. La sala está en silencio. El reloj parece marcar una respiración lenta. Si bajas la mirada, notas una finísima capa de polvo sobre el borde de la caja de cristal, una madrugada que se queda pegada al vidrio. Afuera, en la llanura, el viento juega con los restos de adobe. Una paloma se posa en la cornisa de un templo y levanta vuelo con un pequeño chasquido. Si cierras los ojos por un instante, escuchas el crujido del barro seco, y por debajo, el rumor persistente de voces que repiten fórmulas. Copiar, enseñar, repetir. Esas voces no son espectros ni milagros, son la acumulación de manos que trabajaron para que algo siguiera funcionando. El final, como en todo cuento para dormir, no pretende cerrar un debate, pretende dejarnos con una imagen y una pregunta que acompañen el sueño. La arcilla que conserva la yema del pulgar, la capa de limo que marca un antes y un después, las listas que se recitan como si fueran rezos técnicos. Somos la séptima civilización, insisto, es una invitación poética a pensar en ciclos y en memoria, no una afirmación categórica. Es una manera de devolver a la historia su cualidad de tejido. Hilos que se rompen y se vuelven a tejer, manos que pierden piezas y manos que recogen lo que queda.
Si te gustó este viaje nocturno, comenta desde dónde lo escuchas y qué imagen te acompañará al dormir. Comparte, para que otros también oirán estas huellas. Que la arcilla te siga susurrando en el sueño. Las huellas están ahí, esperando ser escuchadas. Buenas noches.